Hola, bienvenidos a Historias Boxísticas. Hoy vamos a hablar de un boxeador cubano que compitió en peso superpluma entre las décadas de 1920 y 1930. Logró ser campeón mundial en la categoría, estableciendo marcas en el deporte que nunca podrán ser superadas debido a ser un pionero en las mismas. Su estilo de pelea fue una inspiración para varios campeones que surgieron con el pasar de los años, y uno de ellos está considerado como uno de los mejores pugilistas de la historia. Para quienes no lo conocen, les presento a Eligio Sardinias Montalvo, mejor conocido como Kid Chocolate. Montalvo nació el 6 de enero de 1910 en la municipalidad de Cerro, ubicada en La Habana, capital y ciudad más poblada de Cuba. Algunos de sus parientes estaban ligados al mundo del boxeo. Por ejemplo, fue primo de Eladio Valdés, conocido como Black Bill, quien fue contendiente al título mundial de peso mosca de la NISAC. Montalvo comenzó a interesarse por el boxeo mirando películas que mostraban peleas de ese deporte. Algunas de ellas eran combates muy famosos, como aquel entre Jack Johnson y James J. Jeffries, la primera pelea del siglo. Kid Chocolate estudió minuciosamente los movimientos de los pugilistas e integró varios de ellos a su arsenal. Antes de comenzar con su carrera amateur, el cubano realizó varias sesiones de sparring con pugilistas como Benny Leonard, quien fue campeón de peso ligero durante casi una década, y el anteriormente mencionado Johnson. También era normal que Kid Chocolate peleara con cualquier persona fuera de los cuadriláteros. Su debut profesional se dio el 22 de octubre de 1927, a los 17 años. Ese día venció por decisión unánime en 6 asaltos a Johnny Cruz. En sus primeros 9 enfrentamientos, Montalvo boxeó en su país natal, pero más temprano que tarde se trasladó a los Estados Unidos. Tardó menos de un año en dar ese salto. Montalvo debutó en la potencia americana el 11 de julio de 1928, noqueando en 3 asaltos a Eddie Enos. En ese país, su popularidad comenzó a aumentar y desde el comienzo de su carrera acumuló una racha invicta de 56 combates, ganando 55 y empatando 1. Entre las victorias se puede mencionar a pugilistas como Pinky Silverberg, quien fue campeón mundial de peso mosca, Bushy Graham, quien fue campeón mundial de peso gallo, Fidel La Barba, quien fue campeón mundial de peso mosca, y Al Singer, quien fue campeón mundial de peso ligero. Montalvo perdió su invicto el 7 de agosto de 1930, al caer por decisión dividida frente a Jack Kid Berg, quien fue campeón mundial de peso superligero. El cubano tuvo sus momentos de dominio e incluso pudo haber noqueado al británico en el tercer asalto, pero Berg tuvo más consistencia durante la contienda y finalizó mejor los rounds. Eso le dio la victoria luego de 10 episodios. A pesar de la derrota, ese mismo año Kid Chocolate tuvo su primera oportunidad para ser campeón mundial. El 12 de diciembre se presentó en el Madison Square Garden para combatir por el cinturón de peso pluma. Desafió al campeón defensor, Battling Batalino, y el cubano lo derribó en el primer asalto y pareció ser superior en la mayoría de los mismos. Sin embargo, perdió por decisión unánime en un resultado que fue abucheado por el público. El cubano tuvo su revancha al año siguiente, cuando abandonó el peso pluma y se trasladó al peso superpluma. El 15 de julio de 1931 se presentó en el Shibe Park de Filadelfia, Pensilvania, para desafiar a Benny Bass, el campeón de la categoría. Montalvo dominó a su oponente y ganó por nocaut en el 7º asalto, luego de cortar a Bass por encima de sus ojos. De esa manera, se convirtió en campeón mundial de peso superpluma. El reinado de Kid Chocolate duró 2 años y constó de 8 defensas exitosas. La primera de ellas se dio el 1 de octubre frente a Joyce Calfaro, quien fue el pugilista que empató frente al cubano en aquella racha de 56 combates sin perder.
En esta ocasión no tuvo la misma suerte, porque Montalvo lo noqueó en el primer round. El 10 de abril de 1932 realizó su segunda defensa, venciendo por puntos a Davey Abad. La contienda se realizó en La Habana, siendo la única vez que Kid Chocolate defendió su título mundial en su país natal. El 13 de octubre también consiguió el título vacante de la NISAC al noquear a Lou Feldman en 12 asaltos, y el 9 de diciembre venció nuevamente a Fidel La Barba en un combate similar al que tuvieron hace años, ya que fue parejo y controversial, y el cubano ganó por decisión mayoritaria. En el medio de su reinado superpluma, Kid Chocolate intentó conseguir el título mundial de peso ligero y superligero. El 20 de noviembre de 1931 desafió a Tony Canzoneri, quien poseía ambos cinturones. Sin embargo, el cubano cayó derrotado por decisión dividida luego de 15 asaltos. El reinado de Montalvo llegó a su fin el 25 de diciembre de 1933. Ese día enfrentó a Frankie Click, quien fue levemente superior durante los primeros 6 asaltos. Cerca del final del séptimo, el cubano fue derribado por un derechazo a su mandíbula. Logró levantarse, pero el árbitro detuvo la contienda al ver el estado de Kid Chocolate. De esa manera, perdió su cinturón. Montalvo continuó peleando luego de perder el cinturón superpluma, pero no volvió a combatir por un título mundial. La última contienda relevante que tuvo se dio el 22 de mayo de 1934, cuando empató luego de 10 asaltos frente a Tommy Paul, quien fue campeón mundial de peso pluma. Su último combate se dio el 18 de diciembre de 1938, a los 28 años. Ese día empató luego de 10 asaltos frente a Nicky Jerome. Colgó los guantes después de la pelea y jamás volvió a ponérselos. Luego de su retiro, Montalvo abandonó la vida nocturna y lujuriosa que tanto tiempo disfrutó en Estados Unidos, pero que también fue la principal causa del declive de su carrera. Después de su derrota frente a Click, a Kid Chocolate se le diagnosticó sífilis, lo cual fue decisivo para el prematuro final de su profesión. El cubano gozó de una gran popularidad en su país hasta 1959, cuando se vio completamente opacado por la llegada al poder de Fidel Castro. El campeón de peso superpluma casi cae en el olvido, pero en la década de 1970 el gobierno reconoció sus logros y le otorgó una pensión por los mismos. Kid Chocolate continuó viviendo pacíficamente y murió el 8 de agosto de 1988, a los 78 años. Kid Chocolate fue incluido en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo en 1991. Es el segundo pugilista cubano en ingresar allí, después de Kid Gavilán en 1990, pero es el único de ese país hasta ahora que pertenece a la lista de los All Timers. Montalvo fue el primer campeón mundial cubano del boxeo y el primer afroamericano en ser campeón mundial de peso superpluma. La revista The Ring, en su edición de marzo de 1975, nombró a Kid Chocolate como el quinto mejor peso pluma de la historia. En enero de 2002 volvió a ubicarlo en ese mismo puesto, pero dentro de una lista más larga de boxeadores. Quizás su mayor logro lo consiguió gracias a su estilo de pelea. Uno de sus mayores admiradores fue Sugar Ray Robinson, quien estudió varios de los movimientos del cubano, algo que el propio Montalvo hizo antes de ser profesional, e incorporó su velocidad y su elegancia para atacar. Su récord oficial es de 136 victorias, 51 por nocaut, 10 derrotas y 2 empates. Esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y compartilo en las redes sociales. ¡Hasta la próxima!